¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con la unidad de la clase pasada ya concluimos lo que es la parte de hechos y actos jurídicos. Culmina la parte que corresponde a hechos y actos jurídicos. Y ahora empezamos con con el libro, con el título segundo, que es Derecho Civil, Obligaciones. La, la verdadera razón de nuestra materia, que es el nombre que lleva, ¿verdad? Obligaciones. Bueno, el, el libro segundo de nuestro Código Civil encierra dos partes denominadas títulos. Está dividido en libros, títulos y después capítulos, y de los capítulos en secciones, ¿verdad? Pero lo que nos interesa a nosotros ahora es eh, los títulos, ¿verdad? El primer título del libro segundo corresponde a los hechos y actos jurídicos, y el segundo título corresponde ya a obligaciones. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando de ahora en más. Ya directamente la parte que corresponde a obligaciones. Vamos a dejar de lado ya hechos y actos jurídicos. Bueno, ¿y qué sería obligaciones, verdad? Eh, la vida humana indefectiblemente eh, supone, ¿verdad?, un intercambio de bienes y servicios entre seres humanos que forman parte de una comunidad, de una sociedad, de una región, de un país, etcétera, ¿verdad? Ese compromiso que se asume para obtener lo que se desea es lo que denominamos obligaciones. Según les voy a ver dos conceptos, ¿verdad?, de obligaciones. Según Silva Alonso, que es un autor nacional, ¿verdad?, un abogado nacional del país, dice: obligaciones es el derecho que tiene una persona llamada acreedor de exigir a otra persona llamada deudor una prestación apreciable en dinero, y éste se haya facultado a exigirlo, el acreedor, ¿verdad? Ese es el concepto que nos da Silva Alonso. Ahora, Borda, un autor argentino, un jurista argentino, dice que la obligación es el vínculo establecido entre dos personas, por el cual una de ellas puede exigir a la otra la entrega de una cosa, o el cumplimiento de un servicio, o una abstención. Bueno, vamos a ver un poco ese concepto. Dice: obligación es el derecho que tiene una persona llamada acreedor de exigir a otra persona llamada deudor. ¿Qué significa eso? Que existen dos polos en la relación obligatoria: un acreedor, que es el que va a exigir que se realice una prestación, y un deudor, que es el obligado a realizar esa prestación. Ya está, los sujetos. Bueno, una prestación apreciable en dinero, dice. Todas las prestaciones, para que puedan ser denominadas obligaciones, deben ser apreciables en dinero, o sea, eh, patrimonialmente valorable. Tiene que tener un monto en dinero, se puede apreciar en dinero, para que se pueda hablar de obligaciones, ¿verdad? Si la prestación que se requiere no es apreciable pecuniariamente, entonces no estamos ante una obligación. Cualquier otra figura jurídica podemos estar analizando, pero no obligaciones. Entonces, siempre esa prestación de dar, hacer o no hacer, tiene que ser apreciable pecuniariamente. Tiene que tener un valor patrimonial establecido. Bueno, después otro elemento que podemos sacar del concepto, una prestación
apreciable en dinero. En cuanto a la prestación, estamos hablando de una actividad que puede consistir en dar, ¿verdad? Por ejemplo, dar suma de dinero, dar una determinada cantidad de granos de soja, entregar algo. A eso se refiere cuando dice obligación de dar. Obligación de hacer, estamos hablando de prestaciones, ¿verdad? Obligación de hacer viene a ser la obligación que tiene el deudor de realizar una determinada actividad. Por ejemplo, la construcción de una vivienda que se le encarga a un constructor, a un arquitecto, a un ingeniero, lo que sea, para que pueda realizar esa actividad, hacer, obligación de hacer. Ahí no se entrega nada, la obligación es de realizar un determinado acto, ¿verdad? En ese caso sería la construcción de una vivienda. Y la obligación de abstenerse, o en otras palabras, la obligación de no hacer, es aquella en que el deudor debe abstenerse de realizar la actividad que le fue cercenada o prohibida mediante un acto jurídico. ¿Qué sería una obligación de no hacer? Por ejemplo, en los contratos de locación, contratos de alquiler, en el contrato se establece que el inquilino, ¿verdad? El locatario no puede realizar mejoras en el inmueble que está alquilando. Se establece que está prohibido que el deudor realice mejoras en el inmueble que está alquilando sin el consentimiento del propietario. Esa es una obligación de no hacer. Y en caso de que cumpla, que en caso de que no cumpla y haga mejoras, el deudor después no va a poder reclamar el pago por esas mejoras. Va a perder ese derecho, ¿verdad? Bueno, el siguiente punto de nuestro programa dice derechos patrimoniales en el Código Civil. Los derechos patrimoniales en el Código Civil se pueden distinguir en tres categorías. La primera, los derechos reales. Es un derecho patrimonial. Derechos reales que confiere al titular de un derecho, sobre un objeto corporal, sobre una cosa. El segundo derecho patrimonial contenido en nuestro Código Civil son los derechos personales o de crédito u obligaciones. Hablar de derechos personales, hablar de derecho de crédito u obligaciones es la misma cosa. Son todos sinónimos. Entonces, el segundo derecho patrimonial que se encuentra en nuestro Código Civil son los derechos personales o de crédito u obligaciones. Y el tercero son los derechos intelectuales. Entonces esas tres figuras engloban los derechos patrimoniales dentro del Código Civil. Los derechos reales, los derechos de crédito u obligaciones y los derechos intelectuales. Entonces, los derechos de crédito u obligaciones son apenas una categoría dentro de lo que es derecho patrimonial en nuestro Código Civil. Bueno, el siguiente punto, los derechos de crédito en el sistema del derecho. Derecho de crédito y obligaciones en general, ¿verdad? Como derecho patrimonial, que es el crédito, él supone en el patrimonio del acreedor la existencia de un valor económico, de una prestación de riqueza. Siempre tiene que existir un valor económico. Cuando hablamos de derecho patrimonial, tiene que tener un valor económico. Y este derecho de créditos u obligaciones tienen dos características peculiares. Uno
es que tiene como objeto un bien incorporal llamado prestación. ¿Qué es la prestación? Es la actividad que el deudor debe realizar para satisfacer al acreedor. La actividad que el deudor debe realizar para satisfacer al acreedor. O sea, una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando hablamos de prestación estamos hablando de esa actividad que tiene que realizar el deudor para que pueda satisfacer al acreedor. Y se divide en tres, ¿verdad? O sea, son tres las prestaciones que se pueden dar. Obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, de abstenerse, ¿verdad? Esa actividad que debe realizar el deudor siempre va a ser o es un bien económico. No se olviden de eso, que cuando hablamos de obligaciones siempre la prestación tiene que tener un contenido económico, tiene que tener un valor, o si no, no estamos ante una obligación. Bueno, la segunda característica del derecho de crédito u obligaciones es que el derecho de crédito es un bien que puede o solo puede hacerse valer entre dos personas o grupos de personas. Lo importante es determinar que existan dos partes, acreedor, deudor. Puede existir un solo acreedor y un solo deudor, pero ahí ya existe el nexo obligacional. Puede ser de que existan varios acreedores y un solo deudor. Igual existe el nexo obligacional. Puede ser de que exista un acreedor y varios deudores. Seguimos con que existe la obligación, el nexo obligacional, ¿verdad? O pueden existir varios acreedores y varios deudores. Y se puede generar la relación obligacional. O sea, entonces son oponibles a esas personas que integran la relación obligacional. Acreedor y deudor. Solamente son oponibles a ellos. Los terceros no pueden ser obligados o entrar en esa relación obligatoria. No puede ser exigible para ellos. Solamente los que están conformados dentro de esa relación acreedor-deudor. Este acreedor solamente puede exigirle a este deudor, no puede exigirle a un tercero que no tiene nada que ver en la relación jurídica entre ellos. Y tampoco un tercero puede venir para liberar o exigir liberar al deudor alegando que él es el obligado, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda característica del derecho de crédito. Bueno, pasando al siguiente punto, tenemos derecho de créditos y otros derechos. La relación que existe entre el derecho de crédito u obligaciones con el derecho real y con el derecho de familia. O diferencias. Relación o diferencia. Bueno, primero vamos con el derecho real. Derecho de crédito y derecho real, ¿verdad? Bueno, el derecho real es absoluto. Se ejerce frente a todos, lo que nosotros solemos denominar erga omnes, que significa contra todos. Si yo tengo una propiedad que está a mi nombre, yo tengo el derecho de perseguir a cualquier persona que quiera apropiarse de mi bien, de mi inmueble. A eso se denomina erga omnes, que son contra todos. Bueno, después tenemos... y la diferencia, ese es el derecho real, es absoluto, ¿verdad? El derecho de crédito confiere solamente acción contra el deudor.
Si Juan Pérez es el obligado en la relación jurídica que tiene con Aníbal Duarte, entonces no puedo yo exigir esa obligación a otra persona, solamente está limitado al deudor. ¿Está? Entonces, el derecho real es absoluto, se ejerce contra todos. El derecho de crédito no, el derecho de crédito solamente se exige o puede exigirse al obligado, al deudor. No se extiende contra todos. Bueno, otra diferencia que vamos a ver. eh, los derechos reales están enumerados taxativamente en la ley. La ley, el Código Civil establece cuáles son los derechos reales. Y solamente la ley los puede crear. Los derechos reales no pueden ser creados por contratos, por ejemplo. No, el derecho real tiene que nacer de la ley. Y solamente están enumerados taxativamente en la ley. Sin embargo, los derechos de crédito pueden ser creados por los particulares por aplicación del principio de autonomía de la voluntad. Las partes pueden reglar libremente sus derechos patrimoniales, ¿verdad? Con la única condición de no violar el orden público. Entonces, esa es otra diferencia relevante entre ellos, porque para hablar de derecho real tenemos que circunscribirnos a lo que dice la ley. La ley los crea. Sin embargo, derechos de crédito los creamos los particulares. Podemos crearlo, ¿verdad? Existen también derechos de crédito establecidos en la ley, pero eso se extiende más allá de lo que la ley establece. ¿Por qué? Por aplicación del principio de autonomía de la voluntad. Pueden ser creados por los particulares. Bueno, los derechos reales son perpetuos y temporales. Por ejemplo, el usufructo es perpetuo. La propiedad, el derecho a exigir es perpetuo, para siempre. Pero hay algunos que son temporales, como por ejemplo la hipoteca. Es un derecho real, pero es temporal. Acaba en el momento en que se cumple con la obligación o en su defecto si caduca dentro del término de 20 años si no se exigió, entonces caduca la hipoteca. Ahora, los derechos de crédito siempre van a ser temporales. ¿Qué significa eso? Que tienen un plazo de prescripción. Si no se exigió el cumplimiento de un derecho de crédito en un determinado tiempo, ese derecho prescribe. Por ejemplo, un pagaré, si yo no cumplo, no exijo su cumplimiento y pago, entonces estamos ante la figura de la prescripción y ya no puedo reclamar. Pagaré 4 años, eh, créditos por alquileres, por ejemplo, también 5 años y así, ¿verdad? Cada uno de los derechos de crédito tienen un plazo establecido para la prescripción. Ahora bien, con los derechos de familia, el contenido de las obligaciones es esencialmente económico, como le vine diciendo desde el inicio de esta clase, ¿verdad? Patrimonialmente valorable. El contenido de los derechos de familia es primordialmente o preferentemente moral, de orden moral. No tiene, ¿verdad? Si yo no ejerzo la patria potestad sobre mis hijos, entonces no se me puede aplicar una multa o sancionarme monetariamente. La sanción que se puede aplicar en ese caso es la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Pero no una sanción económica. Bueno, otra diferencia con el derecho de familia, podemos hablar sobre el objeto.
El objeto del derecho de crédito es una prestación y por lo tanto puede ser cumplido tanto por el deudor como por un tercero. No es que solamente el deudor pueda cumplir. Puede cumplir otro. El juez ordena que el deudor cumpla y él no quiere cumplir, entonces el juez ordena que lo cumpla un tercero a su costa. El tercero cumple la obligación y el deudor tiene que pagar ese cumplimiento. Los deberes de familia, por el contrario, son estrictamente personales. No se puede derivar, vuelvo otra vez a la patria potestad, yo no puedo derivar, darle poder, por ejemplo, a alguien para que ejerza la patria potestad sobre mis hijos. O todo lo referente a derecho familiar es personal. Los deberes y obligaciones derivadas del derecho de familia son personales, no se puede transferir a otro. El incumplimiento de la obligación acarrea la posibilidad de que el acreedor pueda obtener su cumplimiento forzoso mediante una acción judicial en donde se le obligue al deudor a que pueda cumplir esa obligación. Si no quiere hacerlo, él se cumple la obligación, pero por medio de terceros. Y si tampoco se puede hacer por medio de terceros, entonces se requiere el pago de una indemnización, una suma de dinero. En cambio, en el incumplimiento de los deberes de familia, del derecho de familia, ese incumplimiento no trae aparejado ¿cómo es que le iba a decir? Una sanción o una consecuencia de orden económico. Lo que trae es otro tipo de sanciones. Por ejemplo, ¿verdad? El marido o la esposa, ¿verdad? El marido o la esposa que cometiere adulterio dentro del matrimonio, entonces no va a ser sancionada con una suma de dinero por eso, sino las consecuencias jurídicas, eso es que se expone a ser demandada o demandado por divorcio, pues se trata de una de las causales para extinguir la relación marital. No va a haber, por ejemplo, vamos a poner el hombre porque aunque ahora ya están, parece iguales, ¿verdad? En tema de adulterio, tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero vamos a poner como ejemplo que el hombre que cometió un adulterio, ese hecho es una causal de divorcio. No es una causal para que él pierda los bienes de la comunidad gananciales. ¿Qué es la comunidad gananciales? Los bienes que se conformaron durante el matrimonio. Si tuvieran 10 inmuebles, adquirieron 10 inmuebles durante el matrimonio, le corresponde 5 a cada uno. O sea, mitad y mitad, 50% para cada uno. No importa el motivo del divorcio, la razón del divorcio. En este ejemplo que le di, por ejemplo, la razón del divorcio, separación de las personas, es un adulterio. Se puede determinar la culpabilidad en el juicio de divorcio, pero eso no afecta la parte patrimonial, solamente la parte moral del deber, ¿verdad? Del deber de que tenía de que guardar el marido y no cometer adulterio, ¿verdad? No afecta la parte patrimonial de la pareja. Bueno, esta unidad es bien corta, así es que le voy a enviar en un ratito otro video esta es el tema 14 del tema 15.